a ver los tipos de lectura. Lectura. Es un instrumento potentísimo de aprendizaje que proporciona información y conocimiento. Leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. La adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores, la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Tipos de lectura, de Ronald White. Leemos diferentes según si nos encontramos delante de un periódico, una novela, una redacción de un alumno, una carta que escribimos nosotros mismos, una nota, un anuncio, etc. Sin duda realizamos la misma operación de captar el sentido de un texto, pero se presentan numerosas variables. Los tipos de texto, los objetivos de la comprensión, la situación, la prisa que tengamos, etc. Ronald White, 1983, efectúa una primera distinción de tipos de lectura según los objetivos de la comprensión y la velocidad. Por los códigos oral y escrito, lectura oral, lectura silenciosa. Por la comprensión y la velocidad, lectura silenciosa, extensiva, intensiva, rápida y superficial, involuntaria. Por la velocidad lectora, lectura integral, mediana, reflexiva, lectura selectiva, atenta y vistazo. Lectura oral. Es la que hacemos en voz alta. Tiene sentido cuando se considera como una situación de comunicación oral, en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un receptor determinado. Tiene como objetivo no solo conseguir una buena oralización, sino atender a la finalidad real de la lectura, la construcción del sentido. Lectura silenciosa. Puede ser de forma extensiva, por placer o por interés. Por ejemplo, una novela, una historieta, una premiación, un nuevo intento o descubrimiento. De forma intensiva, para obtener información de un texto. Por ejemplo, informe, carta, noticia, texto histórico, científico, etc. De forma rápida y superficial, para obtener información sobre un texto. Por ejemplo, acto de hojear. Involuntaria. Las que leemos por las calles de manera involuntaria. Por ejemplo, noticias, anuncios, carteles, etc. Desde otro punto de vista, los métodos de lectura eficaz que conocen popularmente como métodos de lectura rápida o de lectura en diagonal, definen la eficacia lectora a partir de la velocidad y la comprensión y establecen varios tipos de lectura. Los tipos de velocidad lectora se dividen en la lectura integral, es decir, las que leen todo texto, menos rapidez, más comprensión. Puede ser la reflexiva, que es la más lenta porque implica una comprensión exhaustiva y un análisis minucioso del texto. Y la lectura mediana o lectura recreativa es la más habitual. Y las lecturas selectivas. Escogen solamente las partes del texto que contienen información interesante según los objetivos del lector. Más rapidez, menor comprensión. Estas se dividen en la lectura atenta, que se utiliza para buscar datos concretos y detalles que nos interesan, y el vistazo, recoge una idea global. Los objetivos didácticos que se persignan con la lectura se distingue entre lectura intensiva y extensiva. La lectura intensiva, con textos cortos, explotación didáctica en el aula, énfasis en el entretenimiento de microhabilidades, énfasis en diversos tipos de comprensión, idea central, detalles, reflexión gramatical, etc., incluida en los libros de texto. Lectura extensiva, con textos largos, lectura más natural fuera del aula, énfasis en el fomento de hábitos y placeres de lectura, comprensión global, relacionada con biblioteca de clase, de centro, de barrio, etc. El perfil del buen lector. El buen lector, por una parte, controla su proceso de lectura y sabe adaptar las estrategias de lectura a las necesidades de la situación y a sus objetivos en relación del texto. El buen lector, por lo tanto, no lee cualquier texto de cabo a rabo, intentando entender todas las palabras, sino que aplica los distintos modos de lectura antes mencionados según sus objetivos y sus necesidades. Por otra parte, si leer es comprender,
Como antes hemos mencionado, el buen lector será aquel que comprenda el texto. En este sentido, Colomer y Camps, 1991, resumen en un esquema las diferencias entre lectores expertos y aprendices en lo que respecta a la comprensión. El esquema se basa en la capacidad de resumir lo que se ha comprendido tras leer un texto escrito. Lectores que entienden el texto. Los lectores expertos, por lo tanto, comprenden el texto con más profundidad, identifican la relevancia relativa de cada información, las integran en estructuras textuales y jerárquicas, distinguen entre lo que es importante para el autor y lo que es para ellos mismos. Lectores con déficit de comprensión. En cambio, los aprendices son incapaces de realizar todas las tareas y procesan la información de forma lineal y plana, fijándose en los detalles y en los aspectos más superficiales. El siguiente modelo intenta explicar cómo se produce el proceso de comprender un texto. Es un modelo de tipo interactivo que sostiene que la comprensión del texto se alcanza a partir de la interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema. Es como si el lector comparase mentalmente dos fotografías de un paisaje, la que proporciona el texto y la que ya tiene en la mente, y a partir de la comparación elaborase una nueva fotografía que sustituirá a la anterior. Modelo de comprensión lectora. En un texto, su percepción puede ser lectura rápida, lectura atenta, etc. Dentro del proceso lector, establecer objetivos de lectura, formulación de hipótesis, anticipación e inferencia, etc. y verificación de hipótesis. Nos lleva a memoria a corto plazo o memoria a largo plazo, con esquemas de conocimiento y sistema de la lengua en la representación mental del significado del texto, que es igual a un control. Microhabilidades. McDowell, 1984, propone la siguiente lista de microhabilidades que se ponen en uso en la lectura, agrupadas por apartados que van desde la fase mecánica de la lectura hasta la comprensión del mensaje comunicativo. Microhabilidades de la comprensión lectora. El sistema de escribir. Reconocer y distinguir las diferentes letras del alfabeto. Pronunciar las letras del alfabeto. Saber cómo se ordenan las letras. Saber cómo se pronuncian las palabras escritas. Poder descifrar la lectura hecha a mano. Palabras y frases. Reconocer palabras y frases y recordar su significado con rapidez. Reconocer que una palabra nueva tiene relación con una palabra conocida. Ex, blanquecito, blanco. Reconocer la relación entre diversas formas de la misma palabra. Flexión, derivación, composición, etc. Utilizar el contexto para dar significado a una palabra nueva. Elegir el significado correcto de una palabra según el contexto. Saber elegir en un diccionario la acepción correcta de una palabra en un contexto determinado. Saber pasar por alto palabras nuevas que no son importantes para entender un texto. Gramática y sintaxis. Saber controlar la gramática de las distintas partes de la frase. Identificar el sujeto, el predicado y el resto de las categorías de la oración. Identificar los referentes de las anáforas y de los deíticos. Reconocer las relaciones semánticas entre las diferentes partes de la frase. Texto y comunicación. El mensaje. Leer en voz alta, entender el mensaje global, saber buscar y encontrar información específica, discriminar las ideas importantes de las secundarias o irrelevantes, comprender el texto con todos sus detalles, traducir determinadas expresiones a otras lenguas, dividir el texto en sintagmas o partes significativas, saber leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto, poder seguir la organización de un texto o de un libro, identificar la idea o ideas principales, saber leer entre líneas, es decir, comprender ideas no formuladas explícitamente, a las que podrían añadirse inferir un contexto no explícito basándose en la experiencia o conocimientos previos, inferir vínculos y conexiones
entre acontecimientos, ideas, etc. Deducir causas y efectos y encontrar relaciones tales como idea principal, secundaria, información nueva, información dada, generalizaciones, simplificaciones. Distinguir entre el significado literal e implícito. Descubrir referencias culturales específicas e interpretarlas en un contexto de esquemas culturales previos que sean apropiados.